nombre es Julio Ortiz País. El tema de hoy es sobre sistema nervioso, cardiovascular y respiratorio en producción animal. Eh, los integrantes de este grupo son José Josa Sanchín, Johnny Alexander Sintajoa Pérez y Fox Davis Restrepo. Somos del periodo 1601. Eh, Como inicio a la presentación, voy a decir los índices que tenemos 7 puntos, los cuales son justificación, objetivos, estructura del sistema nervioso, describir los componentes del corazón, circulación pulmonar y sistemática y las funciones. Nombrar y explicar las estructuras del sistema respiratorio y su funcionamiento. Nombrar y explicar para cada caso, la utilidad en producción animal. Y como último tenemos las conclusiones. La justificación. Es fundamental comprender las estructuras y funcionamiento de los sistemas biológicos que sustentan la salud y el rendimiento de los animales. Ese trabajo se centra en el análisis de la estructura del sistema nervioso en bovinos, equinos, porcinos y caprinos, así como en la descripción de los componentes del corazón y el papel de la circulación pulmonar y sistemática. Además, se aborda la estructura del sistema respiratorio y su funcionamiento, destacando la importancia de cada uno de estos componentes en la producción animal. Tenemos dos objetivos, los cuales son el objetivo general y el objetivo específico. En el objetivo general, comprender y analizar las principales estructuras anatómicas y fisiológicas de los sistemas cardiovascular, nervioso y respiratorio en animales de producción, bovinos, equinos, porcinos y caprinos, destacando su funcionalidad y su importancia en el rendimiento de productivo. Como objetivos específicos tenemos definir estructuras fundamentales del sistema anatómico en especies de interés zootécnico como bovinos, equinos, porcinos y caprinos, describir los componentes del corazón así como los procesos de circulación pulmonar y sistemática, explicando su funcionamiento. Eh, Explicar las estructuras del sistema respiratorio, detallando su funcionamiento. Y por último, relacionar cada una de las estructuras y funcionamiento en su utilidad en producción animal, considerando su impacto en la salud y el rendimiento. Como primer punto tenemos la estructura del sistema nervioso en bovino. El cerebro es el órgano central del sistema nervioso encargado de coordinar las funciones motoras, sensoriales y cognitivas. El cerebelo es parte del cerebro responsable de coordinar motoras, equilibrio y control de los movimientos finos. Se encarga de regular la postura y la locomoción. Sistema nervioso periférico, conjunto de nervios y ganglios que conectan el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. El resto del cuerpo facilita la comunicación entre el sistema nervioso central y los organismos. Plexos nerviosos, conjunto de fibras nerviosas entrelazadas que se originan de los nervios espirales y se distribuyen a músculos y órganos, ejemplo en el plexo y bronquial y lumborosacro. Sistema nervioso automático, parte del sistema nervioso que controla involuntariamente funciones corporales como la frecuencia cardíaca, la digestión y la respiración. Se divide en simpático,
Se divide en simpático y parasimpático. Parasimpático. Médula espinal, cordón nervioso que recorre la columna verbal, transmite impulso entre el céfalo y el cuerpo y genera reflejos. Nervios craneales, pares de nervios que emergen directamente del encéfalo y están involucrados en funciones sensoriales y motoras de la cabeza y el cuello. Bulbo raquídeo, parte inferior del tronco encefálico y conecta el cerebro y la médula espinal. Regula funciones vitales con la respiración y la frecuencia cardíaca. Sistema nervioso simpático, parte del sistema nervioso autónomo que prepara al cuerpo para situaciones de estrés, aumentando la frecuencia cardíaca y inhibiendo la digestión. Sistema nervioso entérico, red de neuronas que controla las funciones gastrointestinales. A menudo se llama segundo cerebro. Mi compañero José Chanchin va a describir los componentes del corazón, circulación pulmonar y sistemática y sus funciones. Buenas, me presento, mi nombre es Alberto José Sosa Chacín. En este caso voy a exponer sobre el sistema nervioso cardiovascular respiratorio en producción animal. En la parte que voy a exponer se llama descripción de los componentes del corazón, circulación pulmonar y sistemática y su funcionamiento. La parte que corresponde son componentes del corazón. El tema del que voy a hablar es el corazón de los animales, es un órgano vital que tiene su función en bombeo de sangre a través del sistema circulatorio. Sus componentes principales y su funcionamiento son aurículas. Las aurículas son las cámaras superiores del corazón que reciben sangre que regresa al corazón. Hay dos aurículas, aurícula derecha y aurícula izquierda. La aurícula derecha recibe la sangre venosa de todo el cuerpo, mientras que la aurícula izquierda recibe sangre oxigenada de los pulmones. Los ventrículos son las cámaras inferiores del corazón que bombean la sangre hacia el exterior del corazón. Hay dos ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho bombea la sangre hacia el pulmón, hacia los pulmones, mientras que el ventrículo izquierdo bombea sangre hacia el resto del cuerpo. Hablemos sobre las válvulas. Las válvulas permiten que la sangre fluya en una dirección y evite que fluya en dirección opuesta. Hay 4 válvulas principales en el corazón. Tenemos la válvula tricúpide, tenemos válvula pulmonar, tenemos válvula mitral y tenemos válvula órtica. Luego de eso tenemos septo interventricular. Es una pared de tejidos que separa los ventrículos derecho e izquierdo. Esta pared es fundamental para evitar que la sangre se mezcle entre los ventrículos. Arterias y venas. Las arterias y los vasos sanguíneos que llevan la sangre oxigenada desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Las venas son los vasos sanguíneos que llevan sangre venosa desde el cuerpo hacia el corazón. Luego tenemos su funcionamiento. El ciclo cardíaco se divide en 2 fases principales. Diastole, las artículas y ventrículos se relajan, permitiendo que la sangre fluya hacia
hacia las artículas y luego hacia los ventrículos a través de las válvulas abiertas. Sistetele. Los artículos se contraen primero empujando la sangre hacia los ventrículos, luego se contraen cerrando las válvulas auriculoventriculares y abriendo las válvulas somiluales para que fluya la sangre hacia los pulmones y el resto del cuerpo. Esta fue una breve presentación sobre los funcionamientos del corazón. Muchísimas gracias. Presento, mi nombre es Johnny Alexander Sinzajoa Pérez. Voy a nombrar y explicar las estructuras del sistema respiratorio y su funcionamiento. Bueno, el sistema respiratorio se encarga del intercambio de gases, permitiendo la entrada de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Se describen las estructuras principales y su función. Las principales son nariz y cavidad nasal. La nariz filtra, humedece y calienta el aire que ingresa gracias a los vellos y la mucosa nasal. También ayuda a detectar olores. Laringe contiene las cuerdas vocales y permite la producción de sonidos. También dirige el aire hacia la tráquea y evita que alimentos entren en el sistema respiratorio. Faringe es un conducto compartido por el sistema respiratorio y digestivo, permitiendo el paso del aire desde la nariz hacia la laringe. Tráquea es un tubo rígido reforzado con anillos de cartílago, conduce el aire desde la laringe hasta los bronquios. Bronquios son dos ramas principales, derecha e izquierda, que conducen el aire hacia el pulmón. Se ramifica en bronquiolos más pequeños. Bronquiolos son tubos más pequeños que distribuyen el aire dentro de los pulmones hasta los alveolos. Alveolos son pequeños sacos de aire rodeados de capilares. Es aquí donde ocurre el intercambio de gases. El oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono sale de la sangre al aire. Pulmones son los órganos principales donde se realiza la respiración. Contiene alveolos y permite el paso del oxígeno a la sangre. Diafragma se contrae para permitir que el aire entre, inhalación, y se relaje para expulsar el aire, exhalación. Músculos intercostales están entre las costillas, ayudan a expandir y extraer el tórax durante la respiración, facilitando el movimiento de los pulmones. Bueno, la función del sistema respiratorio. El sistema respiratorio funciona mediante un proceso de inhalación y exhalación. Bueno, la inhalación se da cuando el diafragma se contrae y se mueve hacia abajo. La cavidad torácica se expande, creando un vacío que permite que el aire entre a los pulmones. El aire pase a través de la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y finalmente llegue a los alveolos. Exhalación. Cuando el diafragma se relaja, la cavidad torácica se reduce y el aire es expulsado de los pulmones a través de las vías respiratorias. Intercambio gaseoso. En los alveolos, el oxígeno del aire inhalado se difunde a través de las paredes del alveolo hacia los capilares sanguíneos, donde se une a la hemoglobina en los glóbulos rojos. Al mismo tiempo, dióxido de carbono en la sangre se difunde hacia los alveolos para ser exhalado.